Gracias a Dios por permitirnos estar juntos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Gracias a Dios que podemos reunirnos y que estamos ya en este momento listos para la palabra. Hace unos minutos antes de que llegaran estaba platicando con mi esposa y interactuábamos, decíamos que qué cosas hemos aprendido del libro de los Hechos, y le decía yo que espero que hayamos aprendido por lo menos 5 cosas, ¿no? Tanto históricas como cosas que no sabes, como aplicaciones a tu vida, y coincidíamos que algunas cosas tal vez las hemos leído con el tiempo, hemos pasado por la escritura o las hemos escuchado en alguna predicación, pero ella y yo coincidíamos que hay cosas que realmente no habíamos puesto la atención debida a. Y entonces quisiera hacer la reflexión también con ustedes, ¿no? ¿Qué le ha dejado, qué le está dejando el libro de los Hechos? Ya estamos en la recta final. Y la razón por la que le comento todo esto es porque el día de hoy estaremos en el capítulo 25 a partir del versículo 13, que es a donde empieza lo que el día de hoy definí como Pablo ante Agripa, así se llama el rey. Este Agripa es uno de los Herodes. ¿Ha escuchado usted de los Herodes en la Biblia? Este es de esa familia de los Herodes. Este es Herodes Agripa segundo, gracias. Y esta es la primera parte. Y la razón por la que le estoy diciendo esto es porque capítulo 25, versículo 13 comienza cuando Pablo está ante a esta situación, pero es una sección bastante larga que va a terminar en el capítulo siguiente, que es el 26, en el versículo 32. O sea, son bastantes los versículos que vamos a cubrir solamente para darnos cuenta que Pablo está ante este rey Agripa. Ahora, en un punto de esta charla, de esta conferencia, de esta predicación, usted se dará cuenta que esta es una narrativa, como lo hemos dicho en algún momento, a donde no vemos dogma, es decir, no vemos doctrina. Es una narración de los hechos, pero sí vamos a encontrar algunas cosas interesantes, básicamente 2 de todo el texto que vamos a ver. Una de ellas es el patrón que usa Pablo para evangelizar, y otra, el arrojo, la valentía, el coraje que tiene Pablo. Y es sumamente importante entender que, como les había dicho hace algunas semanas o meses atrás, el libro de los Hechos no todo es doctrina, tiene mucho de historia. Esta es una narrativa donde nos muestra lo que sucedió en la vida de Pablo en ese momento. Sin embargo, es obvio que es palabra de Dios, es obvio que hay riqueza en ello y que estaremos sacando esos tesoros. ¿Cuál es la intención de Pablo en esta sección? La intención que todo cristiano debemos tener. Tú como cristiano, pregúntate esto: cuando conoces a alguien por primera vez, o cuando te relacionas con alguien en el trabajo, o a donde quiera que estés, ¿cuál debería de ser tu intención al platicar con esa persona? Esto a mí se me ha quedado grabado de muchos años atrás, porque aquellos que tuvieron el privilegio, y lo digo así con toda honestidad y todo cariño, de conocer a mi suegro, era un hombre que siempre que había la oportunidad de predicar el evangelio, la predicaba. Siempre que había la oportunidad de compartir a Cristo, compartía de Cristo. Y entonces vamos a ver que en esta sección Pablo se va a parar frente a este rey y no va a perder la oportunidad. Y lo que Pablo va a decirle a este rey no es: oye, fíjate cómo me han maltratado, yo no tengo la culpa, llevo 2 años aquí encerrado. No, él va a aprovechar la oportunidad para
predicar a Jesucristo. La Biblia dice, y es más, Jesús lo dijo, que teníamos que ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura, haciendo discípulos. Ese es el objetivo, este es nuestro objetivo, y ese es el objetivo de este pasaje. Llevar a Agripa a que entienda claramente el Evangelio para tomar una decisión por Cristo. Aprenderemos que Agripa es judío, pero es más romano que judío. Sin embargo, sabe, entiende todo el contexto, doctrina, todo el contexto, costumbres de todo lo que está sucediendo alrededor de esta situación. Así que Pablo ha sido probado inocente en 4 diferentes escenarios. Cuando lo tomaron en el templo y lo rescata Claudio, jefe de la guardia romana, y él se defiende, es inocente. Cuando lo llevan con el Sanedrín y él se defiende, es inocente, no lo prueban nada. Cuando lo llevan con Félix, que es el anterior gobernador, no hay pruebas. Cuando está ante Festo, no hay pruebas. Y ahora va a ser una quinta, no sé si recuerde, pero recién empezamos, le dije, va a haber 6 ocasiones. Esta quinta va a ser ante este rey, Herodes Agripa. Y en todas estas ocasiones, lo único que se destaca es que él no ha hecho nada. No ha blasfemado contra Dios, no ha profanado el templo, no ha desafiado a Israel a desobedecer la ley de Dios, y obviamente no está incitando a que se levanten en armas, como lo están acusando. Sin embargo, ha sido retenido prisionero por los gobernadores romanos, porque no tienen el valor de soltarlo, porque saben que los judíos lo quieren muerto y tienen miedo a que los judíos se levanten en rebelión por haber soltado a Pablo. Hemos leído, hemos estudiado que les cuesta mucho hacerle frente a los judíos. Es más, la semana pasada, no sé si se acuerda, pero leímos una parte que decía, quería quedar bien con los judíos, gobernador. Les cuesta trabajo, tienen miedo al chantaje, tienen miedo a que se repita la historia con los otros gobernadores a los que han quitado por acusarles. Y entonces Pablo se da cuenta que no puede continuar así, que su vida va a correr peligro, no puede regresar a Jerusalén para que se haga un juicio, no puede permanecer en Cesarea porque no va a avanzar, y el último recurso que él tiene es apelar a César. Todo romano, en cualquier parte del reino romano de aquel entonces, tenía el privilegio de poder decir, yo apelo a César. Y entonces lo tomarían y lo llevarían ante lo que conocemos nosotros como la Corte Suprema, ¿no? Ahí es la última palabra, y ahí empieza nuestra narración. Hechos 25, versículo 10. Pablo dijo ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Ahora, este es un movimiento audaz que hizo Pablo, porque ustedes recordarán que la semana pasada les dije que el César que está en turno en este momento en Roma no es otro más que Nerón. Si usted sabe un poquito de historia, sabrá que Nerón es un hombre que fue tachado de, incluso desquiciado, de loco. Se dice que él quemó Roma, que él aventaba a los cristianos a los leones. Y Pablo, vemos ahí que su esperanza no está puesta en que Nerón le va a hacer justicia
sino que su esperanza, como lo dijimos la semana pasada, está igual que cuando Josué y Caleb regresan de haber inspeccionado la tierra prometida y dicen, nosotros sí creemos lo que Dios nos ha dicho. Le voy a preguntar algo, ¿tú crees lo que Dios dice en su palabra? Entonces vivámoslo. Porque Josué y Caleb dijeron, sí podemos, y regresaron. Y de hecho, de los 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente ellos 2 entraron a la tierra prometida, porque creyeron. Ni siquiera Moisés. Moisés porque desobedeció. Es igual que David cuando se desafían al ejército de Israel, el gigante de 2:10, 2:20, llamado Goliat, y dice, ¿quién va a salir contra mí? Y el joven toma 5 piedras lisas de río y sale contra él y lo enfrenta. Esa es la misma confianza que tiene Pablo de decir, a mí no me importa que esté un tirano, un desquiciado, un loco en el poder, yo apelo a él porque mi esperanza no está puesta en él, está puesta en lo que Dios ha prometido para mi vida. ¿Y qué le prometió? Que iría a Roma. Le prometió que iba a sufrir. Sin embargo, Pablo dice, no importa, para mí el morir es Cristo. O sea, vamos, a eso estoy, a eso vine, eso voy a hacer. Y entonces apela a César. Se cumplen 2 cosas. Va a cumplir siendo obediente a la voluntad de Dios y va a ir al lugar que Dios ha diseñado para él. Escogieron un excelente día para hacer ese trabajo. Espero no le... Ahora, hay un problema con esto. Cuando Pablo le dice a este gobernador nuevo, Festo, yo quiero ir con César, Festo tiene un problema. El problema que Festo tiene es que tiene que mandar a Pablo a Roma con un reporte, con un oficio. Tiene que ir con un papel que diga por qué lo manda, por qué él no pudo resolverlo, de qué se le acusa, etcétera, etcétera. Pero Festo no tiene argumentos, Festo no sabe cómo narrar, no sabe qué poner, no sabe sostener las acusaciones que le están haciendo. En base al juicio que él llevó a cabo, él encontró que no hay ninguna evidencia clara, no hay nada que escribir, y el problema es ese. Este prisionero es inocente, pero ha pedido, como tiene el derecho, el privilegio de ser romano, de ir a ser juzgado en Roma. Pero hay un problema. ¿Por qué? Porque si él lo envía sin papel, no está siguiendo los protocolos. Y si lo envía diciendo, es que este hombre argumenta que alguien que se dice estar muerto, él argumenta que está vivo, se van a reír de él. Porque van a decir, ¿por esto lo mandas? O sea, no hay un sustento jurídico de peso que pudiera ser la causa para mandarlo hasta Roma. Y entonces está en problema. No había ninguna acusación. Está atascado. No sabe cómo salir de esta situación. No lo puede enviar sin información. Pero para fortuna de él, de Festo, del gobernador, lo llega a visitar como una visita de cortesía, como una visita al nuevo procurador, al nuevo gobernador, el rey de la región. Y quiero que entienda una cosa. Roma conquista y establece en los lugares donde conquistan gente que gobierne. ¿Qué significa eso? Pues ellos no pueden estar, entonces ponen a gente que gobierne por ellos. Sin embargo, a esos
pueblos que conquistó, les permite tener o seguir teniendo sus costumbres. Tienes al rey fulano de tal, está bien, él es el rey, pero tenemos un gobernador. O sea, no sé si usted sepa, pero por ejemplo, la reina de Inglaterra, o el rey de España, o el rey de Escocia, o el de donde usted quiera, de Dinamarca, solamente son glamour, solamente es pompa. Espero no me malinterprete, o sea, es así la ostenticidad, no sé cómo expresarlo, pero no representan nada jurídicamente. O sea, es decir, sí está el rey, está la reina, lo que tú quieras, pero los que deciden el rumbo de la nación es el gobierno. Es lo mismo aquí. Ahora, este rey Agripa llega a visitarlo como una visita de cortesía, es el nuevo gobernador. Este hombre es, como les decía al principio, Herodes Agripa. Llega con todo su séquito y toda esta parafernalia que hay, ¿no? Y ahí viene el rey y las banderas y todo lo que hemos visto en las películas, porque yo nunca he estado en un lugar así, ¿no? Pero me puedo imaginar, ¿no? Y la cortesía y el nuevo procurador y vienen a hacer buenas relaciones y todo. Agripa es el tipo perfecto para ayudar a Festo a resolver el problema, para averiguar una clase de acusación en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque Agripa, como les dije al principio, es rey judío, aunque fue estudiado, fue educado en Roma, es judío. Y dice el versículo 13 de Hechos 25, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Voy a esperar tantito. Ojalá no le dé el tubo. Agripa, que es el rey, viene con una mujer llamada Berenice. Vienen a Cesarea a saludar a Festo. Vienen con todo el glamour. El gobierno romano, como les dije, ha puesto a su autoridad, en este caso es Festo. Él está gobernando. Y el rey Agripa llega y es para este nuevo gobernador un alivio, porque el rey Agripa entiende, conoce, él le puede dar cierta, ¿cómo le puedo expresar? Cierta material, cierto bagaje para que él pueda escribir y decir, tienes una buena idea, voy a poner esto en mi reporte para que me lo acepten en Roma y así pueda yo enviar a este prisionero. Ahora, para conocer un poquito acerca de Agripa, nada más fíjese, ¿de dónde viene? Es de uno de los Herodes. Son la familia herodiana, familia de reyes. Ellos dominaron el gobierno de la era del Nuevo Testamento. Está Herodes el Grande, está Herodes Agripa I, Agripa II, y era hermano, Herodes Agripa II era hermano de Berenice, la mujer que llegó con él. Pero resulta que es una de las relaciones más infames de toda la historia porque vivían en incesto. No tengo que ser más específico, espero que lo entienda. Y también Drusila era hermano de ellos, era la esposa de Félix, el ex gobernador. Es decir, estas tres personas, Agripa, Berenice y la esposa del ex gobernador Félix, son hermanos. Todos vienen de esta familia. Para que tenga usted una idea, el papá de Agripa II, que fue Agripa I, decapitó a Santiago, metió a la cárcel a Pedro.
El tío fue el que decapitó a Juan el Bautista. El abuelo de todos ellos fue el que mandó asesinar a todos los niños cuando escuchó que había nacido el rey de los judíos. Y dijo, sí, pues vamos a matar a todos de 0 a 3 años. Él fue el que mandó. O sea, qué bonita familia, ¿no? Como decía, ¿quién era el que decía así? El de Pompín. Qué bonita familia, ¿no? Y este fue el último de la dinastía herodiana, el historiador Josefo, de quien nos apoyamos mucho porque es un historiador de la historia de precisamente del pueblo de Israel de esa época. Es confiable, nos dice muchas cosas acerca de esta familia, acerca de este hombre, porque a lo mejor te preguntas, ¿y de dónde sacas toda esa información? Bueno, Josefo, que es el historiador que usted puede buscar, puedes leer, y él te narra todo lo que sucedía en esa época, en el tiempo de Jesús, y quién era fulano, y qué hacía, y de dónde venía, y todo. Y entonces en esas narraciones tú encuentras toda esa información. Se dice que incluso el papá de este hombre fue el que en alguna ocasión dijo, se me ocurre que hoy va a ser el día de Herodes Agripa. Como si tú pudieras decir, hoy va a ser el día de San Carlos, ¿no? Y entonces haces la fiesta patronal y todo el pueblo viene y de repente se levanta este rey Agripa y dice algunas palabras y la gente, por hacerle la barba, dice, oh, qué bonito. Y entonces le dicen, no ha hablado un hombre, ha hablado Dios. Y entonces se llena de orgullo y en ese momento dice la Biblia que un ángel lo hiere y muere porque se lo comen los gusanos. Una enfermedad terrible. Entonces, gente que de por sí es mala, que de por sí tiene su vida hecha una locura, es esta familia. Y aquí está uno de ellos, a donde va a estar, de quien vamos a hablar, que es Agripa. Hechos 25:14, y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Eso es lo que hacía la justicia romana. Versículo 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. O sea, le resume todo. Fíjate que tu cuñado Félix me heredó este problemita, le está diciendo. No entiendo muy bien porque hay un tal Jesús que ya está muerto y dice que está vivo. Y es una cuestión ahí de religión que no entiendo. Pero él sí entiende porque es judío. Él sí sabe, porque él es el jefe de los sacerdotes. A él le responden los del Sanedrín. O sea, él sí sabe, él es el que dice, este sí, este no, quita acá, pon allá. Porque es el rey. Y este gobernador le está diciendo, esa es la situación. Y es como si le estuviera diciendo entre palabras, ¿me podrás ayudar con este tema? ¿Qué tal si organizamos una audiencia para que escuches? Porque no entiendo bien qué está pasando, las implicaciones de la resurrección, no entiendo por qué dice que está vivo cuando dicen que está muerto, la ejecución. Pues claro que no la entendía, ni siquiera conocía a ese Jesús. No puedes esperar que Félix, que viene de fuera, que no sabe nada, está atrapado en su ignorancia. Así que Pablo va a ser
traído de vuelta, porque la acusación es, anda diciendo que ese que según murió está vivo. Hechos 25:20, yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Obviamente que Pablo, ya conocemos la respuesta, dijo que no. Versículo 21, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, este es el César, mandé que le cuestionasen hasta que le enviara yo a César, que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Fausto, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Le está diciendo, no lo puedo enviar, tengo este problema. Hay aquí este loco que anda diciendo que este hombre Jesús está vivo, cuando los demás dicen que está muerto, no sé qué hacer. Versículo 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Ahora, por favor, ayúdenme y imaginémonos esto. Me voy a regresar un segundo nada más. Agripa es el rey, está acostumbrado, porque esa era la costumbre de aquel entonces, a que el entretenimiento hacia el rey fuesen cosas raras, extrañas, no vistas, malabaristas, bufones, cosas extrañas traídas de otras tierras. Y a él se le ocurre y dice, fíjate que esto que me estás diciendo es raro, es extraño, me gustaría escuchar esto. Y le dicen, mañana lo vas a escuchar. Y entonces preparan la audiencia. Ahora, la Biblia aquí no es muy clara, solamente nos dice que Agripa y Berenice vienen al otro día con mucha pompa. Esta pompa es así de, ponen un escenario. ¿Ha visto cuando va a venir alguna personalidad? ¿Qué es lo que hacen? Cierran las calles, ponen lonas, a veces hasta ponen así tiras y montan un escenario y ponen bocinas y empiezan a desviar el tráfico. Imagínate algo así. Pues es el rey. Vienen los pretorianos o los soldados, si tú quieres, de este rey, con toda su vestimenta, sus armas, y se paran ahí, y de repente cuando ya va a entrar el rey y Berenice, ¿no? Aquel que levanta la trompeta para anunciarles, y anuncian, ahí viene el rey, y todos se ponen de pie, y todo. Imagínate, vienen los principales hombres de la ciudad, el rey, esta mujer Berenice, con mucha pompa entran en la audiencia. Ahora, si nosotros podemos creer lo que nos dice la tradición, póngale una pausa a eso, imagínenselo, ahí están ya listos, y dicen, ya está listo todo el escenario y todo está bien bonito, organizado y todo está bien, la alfombra roja y todo, porque es el rey. Pero la tradición, y si lo podemos creer, nos dice que Pablo es un hombre, o fue un hombre, chaparrito, calvo, de piernas curvas, como cuando te bajas del caballo, que has andado en el caballo mucho tiempo, de nariz aguileña. Imagínate, está todo puesto. Y de repente se aparece este hombre, chaparro, calvo, con las piernas chuecas, la nariz aguileña, con una túnica de 2 años, porque lleva 2 años preso. Yo me puedo imaginar, ¿tú estás conmigo ahí? ¿Te puedes imaginar cuando entra esta persona, te volteas a ver y dices, ¿y esto qué es? ¿No? Pablo no tiene mucha presencia física,
pero espérate que hable. Pablo no podrá ser el gran... ves que de repente hay personas que entran a un lugar y dices, wow, ¿no? Es alto, así, moreno, guapo, como el que le habla, así, una cosa extraordinaria, ¿no? No es así, pero deja que hable. Deja que abra su boca. Hechos 25-24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros. ¿Sabes qué está haciendo? Les está aventando la pelotita. O sea, se está sincerando, pero les está diciendo, ahí les va. Le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Pues no sé qué decir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Se sinceró, tengo este problema. Ayúdame. Ahora, este no es un juicio oficial, es una audiencia. Solamente es para satisfacer la curiosidad de Agripa. Le das vuelta a la hoja, porque ahí se acaba el capítulo 25, y en el versículo 1 del capítulo 26 empieza. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Ay, ay, ay. Es uno de los primeros patrones del evangelismo, la capacidad de reconocer y de aprovechar el momento para hablar de Cristo. Va a venir un día en tu vida cuando tú vas a saber, este es el momento, este es el punto. De veras, lo digo con toda honestidad y con mucha sinceridad. Me encanta cuando la gente, porque lo he visto, lo veía yo mucho con mi suegra, ¿no? De repente íbamos a una fiesta y estaban platicando y de repente me acuerdo mucho. Se voltea y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, señora, me llamo David. David, como el rey David de la iglesia, de la Biblia. Y todo. ¡Pum! Ya empezó, ¿no? O sea, está buscando un punto donde meterse para, ¡pum!, predicar la Escritura. Esa es la oportunidad. Ese es el estar atento para aprovechar, para poder tener las circunstancias y poder decirlo. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene Pablo esperando? 2 años. Que se agarre a Agripa, porque tiene 2 años esperando Pablo para decir lo que tiene que decir. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar listos, estar prestos para hacerlo, para cuando se abra la puerta. Es una cuestión de audacia también. No es un método, es estar listos y ser audaces. Y entonces 2 años esperando. Él va a testificar que Jesús está vivo de entre los muertos, va a decir lo mismo que ha estado diciendo una y otra y otra y otra vez. Esta es la defensa suprema de la fe cristiana y comienza con toda su intención de evangelizar. Versículo 2 del capítulo 26 de Hechos. Me tengo por dichoso, oh Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, aquí vemos que a Pablo no le importa su seguridad, su propia vergüenza, no le importa que la gente pensara que él era extraño o que pudiera estar loco. Él no está pensando en sí.
Y eso es algo que a mí siempre me ha ahí taladrado, me ha estado ahí durante mucho tiempo. Esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Por eso cuando nosotros quisimos iniciar esto y dijimos, Señor, pues si nos vas a permitir empezar una iglesia, y alguien me decía, ¿cómo le vas a poner? Y yo decía, ¿pero cómo le pongo? O sea, tú sabes, tú puedes inventar 1000 cosas, ¿no? Agua viva y maná del cielo, y qué tantas cosas puedes tú imaginar para una iglesia, ¿no? Yo decía, no, tiene que ser algo que realmente creo en mi corazón, que es lo que tiene que ser. Solo a Dios la gloria. ¿Qué es eso? Que no importa otra cosa, que para Él es la gloria nada más. Y creo que es el sentir de Pablo. Él es audaz y Él le dice, tenme paciencia, escucha lo que te voy a decir. Y creo que va a basar lo que le va a decir a este rey Agripa en el siguiente versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo que creo que muchos de los que tenemos ya algún tiempo de andar en el cristianismo lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a leerlo otra vez, porque creo que es interesante. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, ¿estás en Cristo? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Hay una forma de saberlo. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes seguir viviendo de la manera en que vivías antes de llegar a Cristo. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso siempre hemos dicho que con Jesús hay un antes y un después. Si tú sigues siendo el de antes, no estás en Cristo. No, pero es que yo voy a la iglesia, no estás en Cristo. No, pero es que yo, no estás en Cristo. Un antes y un después, así de sencillo. La gente puede encontrarte después de muchos años y decirte, hola, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, pues sí, bien, pero ¿sabes qué? Yo ya no soy ese que era antes. Ahora soy una nueva criatura. Y Pablo va a basar lo que le va a decir a este rey en eso. El evangelio es poder de transformación. Es algo que te cambia desde lo más profundo de tu ser. Ese es el evangelio. ¿Alguien ha trabajado en alguna ocasión de su vida, o por lo menos lo ha intentado, vender algo? Vende algo de lo que no estás seguro. Vende algo de lo que no confías mucho. ¿Acaso tú vas con tus clientes y les dices, pues no sé, a lo mejor no le va a quedar bien? ¿Qué te van a decir? No, pues no, mejor no. Mire, le traigo esta crema, pues no sé si le vaya a quitar las manchas, a lo mejor hasta le dan más, ¿no? No, claro que no. ¿A qué voy con esto? A que Pablo está convencido hasta la médula de que lo que le va a exponer a este rey Agripa es la verdad. Creía en el poder de transformación del evangelio, es la base de su deseo de proclamarlo. Dice 2 de Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. ¿Qué es eso? La gente que no conoce de Dios está peleada con Dios. La gente que no conoce de Cristo no tiene una relación con Cristo. Pero cuando tú conoces de Cristo, Cristo te manda a que vayas con la gente y reconcilies a la gente con Dios. Que le digas, mira, tú que no lo conoces, conócelo.
Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, dice el versículo 20, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es la actividad que debemos de hacer? Impulsar, llevar, tener compasión, participar, urgir a la gente que se convierta. Ese es el ministerio. Lucas capítulo 24, versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, la comisión es muy clara. Hay que hablarle, hay que decirle. Me regreso a Hechos 26, pero me voy a ir al 16, al versículo 16, con la única intención de mostrarte lo que Pablo hace cuando escucha en el camino a Damasco. Escucha la voz que le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la tarea que Jesús mismo le dio a Pablo, y reitero y lo vuelvo a decir. Por eso es que nosotros no creemos en los susodichos ahora profetas, no, más bien apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, la característica que ellos tuvieron fue que tenían que haber andado con Jesús, recibir de Jesús las instrucciones, haber visto la resurrección de Jesús. Y los que hoy se dicen apóstoles, pues no. Y si alguien te dice, pero Pablo no, Pablo lo vio ahí, resucitado, habló con él y recibió las instrucciones de él mismo. Así que Pablo comienza su testimonio y quiere dar su testimonio desde el principio, para que la gente vea el cambio que Cristo hizo en su vida. Y esa es una de las grandes pruebas del cristianismo. Alguien me dijo alguna vez, ¿cómo sabes si realmente alguien es cristiano? Yo leí la respuesta, yo después la leí y dije, es verdad. El tiempo te lo dirá. La vida transformada te lo mostrará. Ahora, Agripa no necesita escuchar los hechos de la muerte de Jesús. Él sabía todo eso. Necesitaba escuchar lo que Cristo había hecho en su poder de resurrección. Y Pablo quiere decirle a todos los demás que escuchen. Así que comienza, escucha, con su conducta. Versículo 4 de Hechos 26. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Qué les está diciendo? ¿O por qué empieza diciendo eso? ¿Sabes por qué? Porque les está diciendo un antes y un después. Lo que está haciendo es, los estoy preparando para que ustedes se den cuenta de la transformación que hubo en mi vida cuando Cristo llegó a mí. Te voy a decir una cosa muy seria. Si tu vida no ha cambiado, tú no eres cristiano.
Si tú sigues siendo el mismo, aunque vengas cada 8 días, aunque vayas a otra iglesia y vayas, es que yo voy entre semana, es que yo voy a un estudio bíblico, es que yo esto, es que yo el otro, pero si tu vida sigue siendo la misma, no hay transformación. Y les empieza diciendo, era muy celoso como judío. Versículo 6, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Sabes cuál es esa promesa judía? La esperanza de que todo judío viera al Mesías venir y librar a Israel. Porque Israel, ¿cuántos conocen? Levánteme la mano. La historia del pueblo de Israel desde su nacimiento. ¿Saben de dónde vienen? No tengan temor, no es un examen. ¿Se acuerdan de José, el soñador? Él tiene otros 11 hermanos, ¿no? Bueno, tiene a sus hermanos que lo vendieron a él. Esos otros hermanos son los padres de cada tribu. Cuando él va a Egipto y los manda a traer, ahí se juntan todos, el faraón le dice, oye, qué bueno que está tu papá vivo y tus hermanos viven, ¿por qué no se van a esta región y se encargan del ganado y ustedes allá? Entonces se van ahí, pero empiezan a crecer tanto que cuando muere este faraón y viene otro, dicen, no, estos son muchos, mejor vamos a someterlos, y los hacen esclavos. Ahí nace la nación de Israel, es decir, ahí son los principios del pueblo de Israel. Ahora, desde Egipto, donde pasaron 430 años como esclavos, después de todo eso, años tras años tras años, se la vivieron buscando su independencia, se la vivieron buscando ser libres. Lucharon con Babilonia, con Persia, lucharon contra los griegos, ahora con los romanos, es decir, una tras otra, los han conquistado, los han sometido, tienen la esperanza de que venga su Mesías y borre todo eso y sean la nación libre y soberana. Esa es la esperanza. Anhelaban que viniera este Mesías. Hechos 26:7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Pablo quiere, como les dije hace algunas semanas atrás o meses, prepara todo el escenario, lleva todo al punto donde él saca sus ases bajo la manga. Pablo sabía que los judíos creían en la resurrección, pero no aceptarían la resurrección de Jesús. ¿Sabes por qué? Es increíble. Escucha, Mateo 28:11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué había pasado? La piedra se había removido y Jesús había resucitado. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Pablo le dice, la esperanza del pueblo es que venga ese Mesías. Vino, es Jesús y resucitó. ¿Y qué? ¿A poco Dios no puede resucitar a alguien? Ellos saben que sí, pero no van a aceptar que Jesús resucitó. Porque si aceptan, entonces reconocerán que Él era el Mesías. Y por esta razón, pagaron y dijeron, nadie diga nada. Y es el dicho hasta el día, eso cuando lo estaba yo estudiando, ya lo habría yo leído, pero dije, wow, hasta el día de hoy, ¿todavía lo creen? Los soldados fueron sobornados, hubo un rechazo voluntario. O sea, Pablo podría bien decir, eso es genial, Pablo, yo creo en la resurrección, es una esperanza judía, pero no creo que Jesús haya resucitado. Y yo creo que Pablo, conducido por el Espíritu Santo, pues sabe lo que tiene que decir, es obvio. Versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Le está diciendo cómo se comportaba, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ojo, esto lo leemos aquí y de repente decimos, no, Pablo, pero Pablo era un asesino, Pablo era terrible con los cristianos. ¿Quién podría... O sea, como para que tengamos una idea así, imagínate a alguien que es actualmente terrible así, una cosa extraordinaria, terrible, y que de repente dijeran, no, pues anda predicando el Evangelio. No, pues ya cambió, es una cosa que predica al Señor y ha cambiado su vida. Así le pasó a él. Versículo 12, ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, ojo, no dice caballo, porque luego decimos, se cayó del caballo. No, nunca dice caballo. Pudo haber ido en un burro, pudo haber ido en un camello. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, investigué un poquito acerca del aguijón. Pues no, nada, pues es una vara puntiaguda que se le ponía a los bueyes cuando se ponían broncos y que no querían, se los amarraban a los talones, a las patas, y cuando se ponían y se tiraban la patada, lo único que pasaba es que se enterraban el aguijón. Entonces después del tercero o cuarto ya no pateaban, ¿no? Porque se lo enterraban ellos mismos. Entonces es como si tú golpearas o quisieras golpear a alguien que tiene una vara puntiaguda. Imagínate, te vas a estar clavando la vara. Entonces le está diciendo, ¿por qué? Y la implicación que aquí Pablo está diciendo es, tuve un fracaso terrible, un tiempo miserable, tratando de hacer que los cristianos se retractaran y blasfemaran. Fracasé en mi lucha en contra de esto. Es como si estuviera golpeando mi cabeza contra un muro de piedra. Hechos 26:15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me puedo imaginar a la gente que lo está escuchando, cuando él dijo,
yo soy Jesús, a quien tú persigues. Diciendo, ¿Jesús está vivo? ¿Jesús habló con él? Pero si el rumor es que los discípulos robaron su cuerpo. Una de dos, como siempre pasa, o abrazas el evangelio y lo crees, o lo rechazas. Muchos habrán dicho, este está loco, muchos habrán dicho, yo quiero escuchar más de esto. Versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré, futuro, a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Increíble. Así que aquí vemos cómo el Señor le dice, te voy a librar de los gentiles, te voy a librar de tu pueblo, pero necesitas ir a decirles lo que estás viendo. Y ahí es a donde de repente choca en mi mente el hecho de que haya gente que diga, yo sé que a lo mejor usted los conoce o los ha escuchado. Yo tuve un primo, bueno, no tuve, tengo un primo que tuvo la fabulosa idea de un día decir, quiero ser monje franciscano. Y se fue a encerrar a un convento, se llama, ¿no? A Cuernavaca. Y después, de hecho ayer desayuné con él y me platicaba y me decía, no, había momentos donde nos encerrábamos en un cuarto, 24, 48 horas para ayunar, para leer, para orar, ¿y qué hacían? No, pues llevábamos la vida esa del franciscano, de ermitaño, de estar allá solos, encerrados. Había días donde era, no sé si la llamaban día del silencio o algo así, nadie hablaba. Y entonces de repente me pongo a pensar y digo, pero Jesús le dice a Pablo, Pablo, yo quiero que tú te levantes y que vayas. No le dice, quiero que te levantes y te vayas a meter a una cueva. Y que ahí te me quedes y que no digas nada. No sé si me explico. O sea, la comisión es, ve y platícales lo que has visto. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo vamos a dejar ahí porque es largo, porque no vamos a poder terminarlo. Nos falta la segunda parte. Si Dios permite, lo haremos la próxima semana. Espero no se pierda ahí en sus apuntes. Veo que algunos apuntan. Y podamos continuar la próxima semana. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces, oremos. Hemos aprendido que hay que tener la oportunidad para presentar el Evangelio. Hay que ser valientes, entre otras cosas. Padre, queremos en esta tarde ya darte gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu palabra, de la riqueza que hay en ella, de todo eso que podemos ver y aprender y guardar en nuestro corazón y aplicar a nuestra vida. Gracias por el tesoro que nos permites tener y ver. Señor, aplícalo a nuestra vida. Señor, enséñanos, danos la oportunidad de cuando haya ese momento, Señor, de predicar tu palabra, de ir y de compartir y de darle a aquellos que no te conocen, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, tu Hijo, y te agradecemos por la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que haya hambre, sed, Señor, deseo profundo de ti, de tu palabra, de estar en tu presencia y de crecer, Padre, en Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra, Padre.